Parte 1. El encuentro inesperado. Estaba sentado en una cafetería en la esquina, rodeado de parejas presumidas y personas apuradas por el trabajo. Pero él estaba en otro mundo. Esa mañana, James, que recientemente había entrado al oscuro mundo de la mafia, sentía que algo estaba por cambiar. Todavía no era un jugador clave, pero ya percibía el peso de la mano de la fatalidad acercándose. En un lugar donde nadie puede sentirse realmente seguro, cualquier detalle podría ser el principio de una gran catástrofe. Apenas unos días antes, había encontrado a un viejo conocido, Liam, el líder de la mafia local, quien le había dicho que en ese mundo cada paso debía ser calculado al milímetro, pues un error podía significar el final. Al principio, James solo era un observador, pero todo estaba a punto de cambiar. Liam lo había invitado a un encuentro en una cafetería común, aunque estaba claro que no era simplemente una reunión social. James bebía su café, tratando de parecer tranquilo, aunque por dentro todo hervía. Después de unos minutos, Liam se acercó a la mesa, y su mirada severa de inmediato llamó la atención. ¿Estás listo?, preguntó Liam en voz baja, pero con tal intensidad que James sintió que las palabras penetraban en su alma. Estoy listo. ¿Qué se necesita hacer?, respondió James, tratando de ocultar la incertidumbre que empezaba a despertar en él. Liam sonrió, pero su sonrisa no era amistosa. Era una promesa de dolor, pero también de una enorme oportunidad. Debes dar un paso importante. Tu rol ha cambiado. Ya no es solo un trato pequeño o una simple negociación. Ahora eres parte de algo mucho más grande. James, estás en el centro de todo esto. James tragó saliva y apretó los dientes. Su mano tembló brevemente al levantar la taza. Algo en él cambió. Su mente volvió a estar alerta, preguntándose si realmente estaba preparado para lo que se avecinaba. Durante esos primeros meses, todo había sido tranquilo. Había aprendido a mantenerse fuera de las grandes decisiones, a observar, a entender el sistema. Pero ahora, Liam le estaba diciendo que todo eso estaba por cambiar. La sensación de incertidumbre aumentaba. ¿Estará preparado realmente para todo lo que eso significaba?, pensaba James, mientras trataba de mantener la compostura. Esa conversación marcó un punto de no retorno. James ya no era solo un espectador. Ahora estaba en el juego. Pero aún había muchas preguntas que rondaban su mente, y la más importante de todas: ¿qué le esperaba en este mundo del que apenas comenzaba a ser parte? No tuvo tiempo para seguir pensando en esas preguntas, porque en ese momento, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Un hombre con gafas oscuras entró con paso firme. Su presencia era tan imponente que todos los presentes lo miraron al instante. James sintió su corazón acelerarse sin poder evitarlo. ¿Quién es ese?, se preguntó en voz baja. Nadie respondió. Parte 2. El juego de sombras. La presencia del hombre con gafas oscuras alteró la atmósfera de la cafetería. James observó cómo se dirigía hacia la mesa de Liam, donde se sentó sin decir una palabra. La tensión era palpable. James, aunque nuevo en el mundo de la mafia, reconoció que algo importante estaba por suceder. Liam, con una mirada que reflejaba años de experiencia, asintió levemente y se levantó para unirse al hombre. James, sintiendo la necesidad de entender más, decidió seguirlos discretamente. Caminó por las calles de la ciudad, manteniéndose a una distancia segura, hasta que llegaron a un edificio de aspecto antiguo. Entraron sin mirar atrás. James esperó unos minutos antes de acercarse. La puerta estaba entreabierta. Se asomó y vio a Liam y al hombre con gafas en una conversación animada. Aunque no podía escuchar claramente, las expresiones faciales y los gestos le indicaban que se trataba de un asunto serio. Decidió regresar a la cafetería y esperar. Necesitaba procesar lo que había presenciado. Mientras se sentaba, una figura familiar apareció en la entrada. Mabel, la hija de un mafioso rival. Su presencia en ese lugar no era casual. James la observó acercarse a la mesa de Liam y al hombre con gafas. La conversación que siguió fue tensa, llena de insinuaciones y amenazas veladas. James comprendió que estaba atrapado en una red de intrigas y alianzas peligrosas. Cada movimiento que hacía parecía tener consecuencias imprevistas.
La mafia no era solo un mundo de poder y dinero. Era un juego de sombras donde la lealtad y la traición se entrelazaban constantemente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, James reflexionó sobre su posición. Había entrado en este mundo buscando poder y respeto, pero ahora se daba cuenta de que había mucho más en juego. La lealtad, la traición, el honor y la venganza eran fuerzas que operaban en las sombras, y él estaba aprendiendo a navegar en ellas. Al llegar a su apartamento, encontró una carta sin remitente en su buzón. La abrió con cautela. Dentro, había una invitación a una reunión secreta en un lugar apartado de la ciudad. La carta no especificaba el propósito, pero James sabía que no podía ignorarla. Era una oportunidad para profundizar en los secretos de la mafia y tal vez encontrar su verdadero lugar en este mundo oscuro. Con determinación, James se preparó para la reunión. Sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría acercarlo más al poder o llevarlo a su perdición. La mafia era un juego peligroso, y él estaba listo para jugar. Parte 3. La noche estaba oscura y silenciosa cuando James llegó al lugar indicado en la carta. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La dirección era precisa, pero el ambiente era inquietante. Sabía que este encuentro podría definir su destino. Al entrar, fue recibido por un hombre corpulento que lo condujo a una sala interior. Allí, Liam y el hombre de las gafas oscuras lo esperaban. La tensión era palpable. James se sentó frente a ellos, consciente de que cada palabra y cada gesto serían cruciales. James, comenzó Liam, has demostrado ser un hombre de confianza, pero en este mundo, la confianza es solo el primer paso. Necesitamos saber si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ascender en nuestra organización. El hombre de las gafas asintió y añadió, la lealtad se prueba con acciones, no con palabras, y a veces esas acciones requieren sacrificios. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la mafia no perdonaba debilidades. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, respondió con firmeza, aunque por dentro sentía una creciente incertidumbre. Liam sonrió levemente y le entregó un sobre sellado. Dentro de este sobre encontrarás una misión. Es tu prueba final. Completa la tarea y serás uno de nosotros. No lo hagas, y las consecuencias serán severas. James tomó el sobre, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Abrió el sobre y leyó las instrucciones. Debía eliminar a un informante que había estado filtrando información a la policía. La misión era clara, pero la moralidad de la tarea lo perturbaba. Esa noche, mientras se preparaba para llevar a cabo la misión, James reflexionó sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Había buscado poder y respeto, pero ahora se enfrentaba a la realidad de las consecuencias de sus elecciones. Al llegar al lugar indicado, encontró al informante esperando. La confrontación fue breve. James cumplió con la misión, pero al hacerlo, sintió una parte de sí mismo desmoronarse. La violencia y la traición lo habían marcado de manera irreversible. De regreso al almacén, entregó el sobre vacío a Liam y al hombre de las gafas. La misión está cumplida, dijo con voz firme, aunque por dentro sentía un vacío profundo. Liam asintió y le ofreció una copa de vino. Bien hecho, James. Ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la familia. James aceptó la copa, pero sabía que su alma había quedado atrapada en un mundo del que sería difícil escapar. Había cruzado una línea de no retorno, y las sombras de la mafia lo seguirían por siempre. Parte 4. El precio del poder. Tras la ceremonia de iniciación, James se sumergió en el mundo de la mafia con una intensidad que nunca había experimentado. Cada día traía consigo nuevos desafíos y decisiones que ponían a prueba su moralidad y lealtad. Aunque había ascendido en la organización, la sombra de sus acciones pasadas lo perseguía constantemente. Una noche, Liam lo convocó a una reunión privada. James comenzó con tono grave. Hemos recibido información de que un miembro de nuestra familia está traicionándonos. Necesitamos que te encargues de él. James asintió,
aunque una sensación incómoda se apoderó de él. Sabía que la traición era una amenaza constante en su mundo, pero enfrentarse a ella de manera tan directa le resultaba perturbador. Al día siguiente, se encontró con el traidor en un oscuro callejón. La confrontación fue breve pero intensa. James cumplió con la misión, pero al hacerlo, sintió una parte de sí mismo desmoronarse. La violencia y la traición lo habían marcado de manera irreversible. De regreso al almacén, entregó el sobre vacío a Liam y al hombre de las gafas. La misión está cumplida, dijo con voz firme, aunque por dentro sentía un vacío profundo. Liam asintió y le ofreció una copa de vino. Bien hecho, James. Ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la familia. James aceptó la copa, pero sabía que su alma había quedado atrapada en un mundo del que sería difícil escapar. Había cruzado una línea de no retorno, y las sombras de la mafia lo seguirían por siempre. Parte 5. El último juego. La vida de James había cambiado irrevocablemente. Cada día se sumergía más en el oscuro mundo de la mafia, donde la lealtad y la traición se entrelazaban en una danza mortal. Aunque había ascendido en la organización, la sombra de sus acciones pasadas lo perseguía constantemente. Una noche, Liam lo convocó a una reunión privada. James comenzó con tono grave. Hemos recibido información de que un miembro de nuestra familia está traicionándonos. Necesitamos que te encargues de él. James asintió, aunque una sensación incómoda se apoderó de él. Sabía que la traición era una amenaza constante en su mundo, pero enfrentarse a ella de manera tan directa le resultaba perturbador. Al día siguiente, se encontró con el traidor en un oscuro callejón. La confrontación fue breve pero intensa. James cumplió con la misión, pero al hacerlo, sintió una parte de sí mismo desmoronarse. La violencia y la traición lo habían marcado de manera irreversible. De regreso al almacén, entregó el sobre vacío a Liam y al hombre de las gafas. La misión está cumplida, dijo con voz firme, aunque por dentro sentía un vacío profundo. Liam asintió y le ofreció una copa de vino. Bien hecho, James. Ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la familia. James aceptó la copa, pero sabía que su alma había quedado atrapada en un mundo del que sería difícil escapar. Había cruzado una línea de no retorno, y las sombras de la mafia lo seguirían por siempre.